Imagina un desierto inmenso. No hay un gobierno central, las instituciones han colapsado por completo, pero de ese mismo subsuelo el petróleo no deja de brotar ni un solo día. Ya, y a un ritmo frenético, además. Exacto. Y si miras al cielo, lo que ves son sofisticados drones militares de combate de fabricación turca y emiratí cruzando las nubes. Una imagen tremenda. Y luego, sobre la arena, patrullando las instalaciones energéticas, te encuentras con ejércitos privados, o sea, mercenarios rusos del grupo Wagner, operando a sus anchas. Como si fuera su propia casa, claro. Eso es. Y bueno, esto no es el guión de una película distópica, ni ocurre en un rincón inaccesible del planeta. Esto es Libia hoy, a un paso de las costas del sur de Europa. Bienvenidos a Punto Data. Bueno, el objetivo que tenemos en este espacio es desterrar de una vez por todas esa visión a menudo muy simplista y tan eurocéntrica que reduce el norte de África a un mero vecindario problemático. O fíjate a ese idílico destino turístico que parece separado por el muro de agua del Mediterráneo. Claro, totalmente, porque lo que tenemos frente a nosotros es una falla tectónica de poder, o sea, un tablero geopolítico de primerísimo orden mundial donde las potencias globales están jugando sus cartas. Sí, un tablero muy complejo además. Y claro, al ver esta hipermilitarización actual de la que hablábamos, la gran pregunta que surge en quien nos escucha es inevitable. ¿Cómo hemos pasado de aquella inmensa esperanza de cambio democrático que sacudió el mundo en 2011 a este escenario de vacío de poder absoluto? Pues, a ver, para entender ese abismo entre la esperanza de 2011 y la realidad actual, hay que analizar qué prometieron exactamente aquellas protestas populares. Y sobre todo, qué quedó de esa promesa. Porque no en todos sitios pasó lo mismo, claro. Que va, para nada. Las trayectorias de los países de la región tomaron rumbos dramáticamente distintos. Si empezamos por Túnez, hay que recordar que este fue el lugar donde empezó todo. La chispa, digamos. Exacto. De hecho, representó la única transición democrática real de la región. El esfuerzo de su sociedad civil fue tan monumental, pero tan monumental, que incluso se les concedió el Premio Nobel de la Paz. Ojo a eso. A ver, si un país logra semejante consenso democrático hasta el punto de ganar un Nobel, uno se pregunta cómo es posible que el sistema se desmorone tan solo una década después. Claro. Porque a día de hoy, esa transición está prácticamente desmantelada. Es que, bueno, la democracia, por sí sola, no pone el pan en la mesa. Y esa es la gran tragedia. Esa transición acabó siendo revertida en 2021, cuando el presidente Kais Saied... Que llegó al poder de forma democrática, hay que recordarlo. Sí, totalmente. Pero en 2021 disolvió el gobierno, congeló el parlamento y empezó a gobernar por decreto. Y esto, a ver, no ocurrió en el vacío. Ya no fue un capricho de un día para otro. Para nada. Fue el resultado directo de la incapacidad del nuevo sistema democrático para resolver la gran herida del país, que es la desigualdad estructural. La economía, al final. Eso es. Hay un ejemplo muy ilustrativo para entender esto, que es la región de Tataouine, en el interior del país. Es una zona riquísima en recursos energéticos, de donde sale gran parte del gas y petróleo tunecino, pero que paradójicamente está profundamente marginada. Madre mía, la paradoja de la abundancia. Tal cual. Los jóvenes de esa región vieron cómo, a pesar de haber hecho una revolución y derrocar a un dictador, seguían sin empleo, sin infraestructuras y sin perspectivas de futuro. Claro, y la paciencia tiene un límite. Y tanto. Esa frustración económica derivó en huelgas masivas que llegaron a paralizar la producción energética y asfixiaron al país económicamente. Fíjate qué ironía más trágica. O sea, esa misma frustración económica que encendió la chispa contra la dictadura en 2011 es la que acaba desmantelando el progreso político años después. Sí. Por la pura desesperación de la gente, claro. Ahora, si nos vamos a Egipto, ahí es como si la revolución hubiera sido un espejismo brevísimo, ¿no? Totalmente. En Egipto, el colapso de la transición fue muchísimo más abrupto.
Tras la caída de Hosni Mubarak, las primeras elecciones democráticas de su historia llevaron a la presidencia a Mohamed Morsi. Que era el candidato de los hermanos musulmanes, si no me equivoco. Exacto, una organización islamista transnacional con un profundo arraigo social, pero, y aquí está la clave, que generaba muchísima resistencia en el establishment militar y en amplios sectores laicos de la sociedad. بل القرآن دستورنا كان وسيبقى سيظل القرآن دستورنا القرآن دستورنا والرسول زعيمنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله. Claro, había mucha polarización. Muchísima. Por eso ese experimento duró apenas un año. En 2013, un golpe militar liderado por el general Abdel Fattah al-Sisi derrocó a Morsi e instauró un régimen respaldado por las Fuerzas Armadas. Un régimen que desmanteló cualquier espacio de disidencia rapidísimamente. De raíz. Y el contraste absoluto a todo esto lo encontramos en el país vecino, en Libia. Ahí sí que la cosa fue distinta, porque allí la caída del régimen de Muammar Gaddafi no desembocó en un nuevo autoritarismo militar centralizado, como pasó en Egipto. No, que va. Desembocó en la desintegración pura y dura. O sea, el Estado literalmente dejó de existir. Pero, espera, antes de entrar de lleno en el agujero negro libio, me surge una duda enorme sobre las excepciones de esta región. A ver, cuéntame. Hay dos actores fundamentales en el Magreb, que son Argelia y Marruecos. Allí la llamada primavera no derrocó a nadie. Y claro, ¿significa eso que sus instituciones eran más sólidas o tenían más apoyo popular que las de sus vecinos? No, en absoluto. O sea, no se mantuvieron en el poder porque gozaran de una legitimidad democrática superior. Para nada. Se mantuvieron porque sus liderazgos supieron gestionar el miedo y el descontento. Ah, claro, la gestión de la crisis. Exacto. Y además, lo hicieron con herramientas muy distintas. En Marruecos, por ejemplo, el Estado se apoyó en el profundo arraigo histórico y religioso que tiene su monarquía, la dinastía alauita. Que es una institución muy antigua allí. Histórica. Entonces, ante las protestas del llamado Movimiento 20 de febrero, el rey Mohamed VI reaccionó rapidísimo. No se quedó de brazos cruzados. Impulsó una serie de reformas constitucionales casi de inmediato. Aunque bueno, fueron reformas que muchos analistas consideran bastante cosméticas, ¿verdad? Sí, porque sobre el papel no alteraban realmente el control del poder ejecutivo. El rey seguía teniendo la última palabra. Ya, pero sirvieron para algo. Sirvieron para absorber el golpe. Calmaron a los sectores más moderados y desactivaron por completo el ímpetu de las calles. Es una jugada de manual, la verdad. En lugar de chocar frontalmente contra la ola, pues surfeas por encima haciendo concesiones controladas. Una válvula de escape perfecta. Tal cual. Y Argelia, porque su sistema político, que está dominado históricamente por la cúpula militar y el partido FLN, es muy, muy distinto al marroquí. Pues la estrategia argelina se basó en dos pilares fundamentales: el dinero y el trauma colectivo. Qué combinación más potente. Efectivamente. Por un lado, el gobierno utilizó el músculo financiero brutal que le dan sus vastas exportaciones de hidrocarburos. Ante las primeras protestas, abrieron la chequera del Estado. A base de talonario, vamos. Literal. Inyectaron miles de millones en subsidios públicos, aumentos salariales y créditos para jóvenes. O sea, literalmente compraron la paz social. Claro, si la gente tiene dinero en el bolsillo, no sale a protestar. Exacto. Y el segundo pilar, que es clave, es que apelaron al fantasma de la década negra. Ah, la guerra civil de los 90. Esa misma. Hay que recordar que Argelia sufrió una guerra civil brutal entre el Estado y grupos islamistas armados, que dejó más de 100.000 muertos. Una herida gigantesca. Una barbaridad, claro. El trauma de eso tiene que durar generaciones. Y el régimen utilizó ese recuerdo constante para advertir a la población en plan: cualquier desestabilización política nos devolverá ese infierno. Ya entiendo, claro. Es como... Fíjate, es como echarle capas y capas de cemento a una tubería que pierde agua a presión. Buena analogía. Es que no arreglas la fuga estructural ni solucionas el problema de fondo de una juventud que te está exigiendo oportunidades reales. Simplemente escondes el problema para que no reviente hoy. Exactamente. Pero el descontento, sigue ahí abajo.
Y bueno, hablando de cosas que revientan, tenemos que volver a la imagen con la que empezábamos, punto data a Libia. El gran agujero negro. Eso es, porque en 2011 la comunidad internacional, amparada por la OTAN, intervino militarmente para apoyar a los rebeldes y precipitar la caída de Gaddafi. Pero claro, lo que quedó no fue un país liberado, sino un territorio inmenso sumido en el caos absoluto. ¿Cómo se llega a este nivel de desintegración tan bestia? Pues el caos libio se explica en gran medida por cómo estaba diseñado el propio Estado bajo el mandato de Muammar Gaddafi. ¿A qué te refieres con el diseño del Estado? A que durante más de 40 años Gaddafi gobernó con una filosofía muy particular que él mismo llamaba el Estado de las masas. Y bajo esa excusa ideológica, deliberadamente evitó construir instituciones estatales fuertes. Ah, claro, para que nadie tuviera poder suficiente para hacerle sombra. Exacto. O un ejército regular unificado que, el día de mañana, pudiera darle un golpe de Estado. En su lugar, basó su seguridad en milicias tribales leales y en distribuir arsenales de armas inmensos por todo el país. O sea, un país armado hasta los dientes, pero sin una cadena de mando institucional. Eso es. Entonces, cuando el régimen colapsó en 2011, no había un Estado real que heredara el control. Y todos esos polvorines gigantescos quedaron sin ningún tipo de vigilancia. Claro. O sea, quitas la única figura de autoridad que mantenía el equilibrio a la fuerza y de repente tienes a cientos de milicias locales compitiendo por el poder, pero ahora con unos arsenales militares de locura. Exacto. Y la tragedia es que ese inmenso vacío de poder atrajo inmediatamente la atención de actores externos. Claro, el olor a debilidad. Totalmente. Libia dejó de ser un conflicto interno para convertirse rápidamente en una guerra proxy. Una guerra por delegación. Eso es un concepto fundamental en la geopolítica moderna. Para quien nos escucha, significa que, en lugar de enfrentarse directamente, las potencias extranjeras financian, arman y dirigen a facciones locales para que libren la batalla por ellos. Ya, defienden sus intereses comerciales o ideológicos usando la sangre de otros. Tristemente así es. Y esto es vital entenderlo porque la línea del frente en Libia refleja unas divisiones internacionales muy, muy marcadas. Clarísimas. Por un lado, tienes a las fuerzas del oeste, con base en Trípoli, y de repente ves que reciben apoyo financiero, logístico y militar directo de Turquía y de Qatar. Sí. Y por el otro lado, en el este del país, en la región histórica de la Cirenaica, emerge una coalición armada sostenida por Emiratos Árabes Unidos, por Egipto y, como mencionaba más al principio, por los mercenarios de Rusia. Así es. Es un tablero dividido en dos. Pero, a ver, ¿qué buscan estas potencias extranjeras metiendo tantísimo dinero y armas en el desierto libio? Buscan control estratégico y proyectar influencia. Por ejemplo, Turquía intervino para asegurar enormes contratos de explotación de gas en el Mediterráneo Oriental y, de paso, para proyectar su poder naval. Claro, la energía y el mar. Exacto. Por su parte, Rusia busca establecer bases militares con acceso directo al Mediterráneo y también controlar las lucrativas rutas de contrabando de recursos en África. Vale. Intereses muy tangibles. ¿Y los países árabes? Pues Emiratos y Egipto intervienen por motivos más ideológicos y de seguridad interna. Ellos querían aplastar a cualquier facción en Libia que tuviera vínculos con el islamismo político, concretamente con los hermanos musulmanes. Que son su gran enemigo interno, claro. Eso es. Y para lograrlo, estas potencias del este apostaron todas sus fichas a una figura clave, el general Khalifa Haftar. بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة وتفويض من ترونه أهلا لقيادة هذه المرحلة. Es de estos personajes que encarnan a la perfección la promesa tan recurrente del hombre fuerte salvador, ¿verdad? Totalmente. El arquetipo clásico. El militar que promete barrer a las milicias y devolver la seguridad y el orden con mano de hierro. Esa es exactamente la narrativa que él y sus patrocinadores internacionales intentan vender al mundo. Pero claro, la realidad sobre el terreno es muy diferente. ¿En qué sentido? En que Haftar ha demostrado tener la capacidad militar suficiente, gracias a los drones emiratíes y a los mercenarios rusos, claro, para bombardear ciudades, bloquear las exportaciones de petróleo y desestabilizar cualquier intento de formar un gobierno de unidad. O sea, ¿tiene poder para destruir? Exacto. Poder de veto y destrucción, pero carece de la fuerza real, militar y social para conquistar todo el país, tomar la capital y lograr una victoria definitiva. Ya veo.
El resultado, me imagino, es un estancamiento sangriento. Un empate técnico, donde la gente sigue muriendo. Así es. Entonces, a estas alturas, seguir llamando a esto una guerra civil libia es un error de concepto enorme. Es quedarse muy corto. Es que es un campo de tiro internacional donde los bandos locales son literalmente peones financiados desde el extranjero. Y claro, las repercusiones de mantener un país entero como un mercado negro a cielo abierto no se quedan en sus fronteras. Para nada. De hecho, el impacto es directo hacia el norte. Claro. Para Europa, Libia se ha convertido en el nodo central del tráfico de armas. Es la principal plataforma de lanzamiento para redes mafiosas, transnacionales, que trafican con seres humanos en el Mediterráneo. Y, por si fuera poco, en un santuario perfecto para grupos yihadistas. Y este nivel de transnacionalización del conflicto que comentas nos obliga a mirar precisamente a ese espacio crítico que une África y Europa, o sea, el Mediterráneo. Porque el Mediterráneo ya no es solo una frontera física o un destino vacacional. Es una arteria crítica por donde fluye la energía y donde se está ejerciendo una diplomacia puramente transaccional. Muy de toma y daca. Sí, sí. Y si nos fijamos en el caso concreto de la energía, la situación es fascinante. Desde 2022, a raíz de la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, Europa tuvo que buscar gas a la desesperada. Fue un pánico absoluto en los mercados. La seguridad energética de países clave de la Unión Europea, como Italia o España. Claro, de la noche a la mañana, el grifo energético cambió de manos, y eso le ha otorgado a Argel un poder de negociación diplomática brutal. Inmenso. Porque saben perfectamente que Europa no puede permitirse el lujo de incomodarles políticamente cuando dependen de sus gasoductos para poder encender la calefacción en invierno. Tienen la sartén por el mango. Así es. Argelia sabe que es imprescindible. Y en la orilla opuesta de esta dinámica diplomática del Magreb, nos encontramos con la estrategia de su gran rival histórico Marruecos. Que juegan a otra cosa. Sí, la política exterior marroquí actual es un ejercicio de pragmatismo muy audaz. Juegan simultáneamente en múltiples tableros sin casarse exclusivamente con nadie. Han consolidado una alianza militar de primer nivel con Estados Unidos. Y la pieza clave de toda esta estrategia tan ambiciosa fue su entrada en los Acuerdos de Abraham. Bueno, he oído hablar muchísimo de los acuerdos de Abraham últimamente, pero a veces cuesta ver la conexión geopolítica para quien no está metido en el tema. A ver, son tratados donde varios países árabes normalizaron relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, lo cual es histórico. Muy histórico. Pero la pregunta es, ¿qué pinta Marruecos en este pacto? ¿Qué ganan ellos sentándose a negociar con Israel y, por extensión, con Washington? Pues ganan su mayor objetivo geopolítico nacional. Ni más ni menos. Vale. A cambio de firmar esos acuerdos y normalizar relaciones con Israel, Marruecos obtuvo de Estados Unidos el reconocimiento formal de su soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental. Ah, fíjate, ¿eh? Eso es un premio gordo. El más gordo para ellos. Y este punto es crítico para entender el tablero regional, porque el Sáhara Occidental es el arquetipo perfecto de un conflicto congelado. Para contextualizar un poco la geografía a quien nos oye, es un territorio inmenso situado al sur de Marruecos, que fue antigua colonia española. Exacto. Y a día de hoy, Marruecos controla la mayor parte de este territorio y lo considera históricamente suyo, lo llama sus provincias del sur. ¿Y quién está enfrente? Frente a ellos está el Frente Polisario, que es un movimiento que exige la independencia y la autodeterminación del pueblo saharaui. Y aquí es donde el conflicto se vuelve puramente regional. ¿Por qué? Porque el Frente Polisario cuenta con el apoyo político, financiero y logístico fundamental de Argelia. A ver si lo entiendo. Al final, el Sáhara Occidental también funciona como una especie de pulso indirecto, una guerra fría regional entre Argelia y Marruecos. Literalmente. Es el principal escenario de su rivalidad. Y la verdad, esto te demuestra cómo funciona el mundo real. Porque, vamos a ver, por muchas resoluciones de Naciones Unidas que existan, defendiendo el derecho a la autodeterminación de los saharauis sobre el papel, al final lo que impera es la política de los hechos consumados. La fuerza de los hechos, claro. Marruecos consigue que la principal superpotencia mundial, Estados Unidos, reconozca su posición simplemente ofreciendo una ficha clave en el tablero de Oriente Medio, que es Israel. Es el triunfo absoluto de la Realpolitik sobre el derecho internacional.
Y esto, tristemente, tiene unas consecuencias devastadoras para el desarrollo económico y social de toda la zona. Es que fíjate en el inmenso coste de oportunidad que supone esto. Cuéntame. Si lo piensas fríamente, Argelia tiene unas reservas masivas de gas y Marruecos tiene una ubicación comercial estratégica espectacular de cara al Atlántico y a Europa. O sea, si operaran conjuntamente, serían una superpotencia económica africana de primerísimo nivel. Tendrían el monopolio energético y comercial de la zona. Exacto, mencionando infraestructuras que ya existen o existían, como el gasoducto Magreb-Europa, y sin embargo prefieren mantener las fronteras terrestres cerradas a cal y canto desde hace décadas. Sí, desde los años 90. Es como, fíjate, tener todos los planos y los materiales para construir un imperio económico y preferir usarlos para alimentar una hoguera de rivalidad política constante. Están bloqueando todo el potencial del Magreb por un pulso de poder. Es un estancamiento autoimpuesto, sí, que condena al subdesarrollo a millones de personas. Y hablando de estancamiento bajo la apariencia de grandeza. Me temo que cambiamos de país. Sí, tenemos que viajar al este, al peso pesado demográfico indiscutible del mundo árabe. Hablemos de Egipto y del modelo de Estado que ha implantado el presidente al-Sisi. Vale, el que llegó al poder tras el golpe de 2013 que comentábamos. Ese mismo. Muchos analistas lo definen hoy en día como un autoritarismo 2.0. 2.0, ¿qué lo diferencia de la dictadura anterior? Pues que es una versión infinitamente más sofisticada, más dura y tecnológicamente mucho más eficiente en la represión que la vieja dictadura de Mubarak. Ya han aprendido de los errores del pasado. Exacto. Al-Sisi ha erradicado por completo el espacio público. Y ojo, ya no hablamos solo de reprimir a los islamistas de los hermanos musulmanes, que era el objetivo inicial. ¿A quién más han purgado? Han eliminado sistemáticamente a la sociedad civil independiente, a periodistas, a ONGs y a cualquier activista laico que se atreva a levantar la voz. No hay espacio para nada. Ya, pero es que, viéndolo desde fuera, y esto es lo curioso de Egipto, proyecta una imagen de invulnerabilidad casi faraónica. Sí, les encanta esa estética. Ves que están construyendo megaproyectos increíbles, ciudades administrativas gigantescas en medio de la nada, en el desierto, y comprando cantidades industriales de armamento militar hiperavanzado a países como Francia o Alemania. Uno pensaría que son una superpotencia económica boyante. Claro, esa es la vitrina. Pero la realidad, si escarbas un poco, es que sus finanzas están sostenidas con pinzas, ¿no? Totalmente. Esa imagen de poder inmenso es una fachada que oculta una fragilidad estructural alarmante. Para empezar, el ejército egipcio no solo controla la seguridad del país, sino que monopoliza enormes sectores de la economía civil. ¿En qué sectores están metidos los militares? En todo, desde la construcción de infraestructuras hasta la agricultura o la producción de alimentos. Y claro, al hacer esto, asfixian por completo a la empresa privada. Claro, no puedes competir contra el Estado armado. Imposible. Por tanto, Egipto no puede generar suficiente riqueza genuina para sostener esos megaproyectos faraónicos, ni para alimentar a una población que ya supera los 100 millones de habitantes y que sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. 100 millones, madre mía. ¿Y cómo se mantienen en pie entonces? Pues el país sobrevive de forma crónica gracias a inyecciones de capital externas. Son adictos, y digo adictos literalmente, a los préstamos del Fondo Monetario Internacional, a las líneas de crédito de China y a los continuos rescates de los países ricos en petróleo del Golfo Pérsico. Es decir, viven de prestado constantemente. Al 100%. Y a esa bomba de relojería económica hay que sumarle una amenaza que, ojo, no es financiera, sino puramente física y existencial para el país. El agua. Un tema crítico, sí. Me refiero a la inminente crisis por la construcción de la gran presa del Renacimiento etíope, la famosa GERD, por sus siglas en inglés. Exactamente. ነገር ግን መላ ኢትዮጵያውያን በየትኛውም አመለካከት ውስጥ ብንኖር የኔ ምኞትና ጸሎት ኢትዮጵያዊ ይህንን ገድል ይህንን ታሪክ ይህንን ስራ ሳያይ እንዳያልፍ ብቻ ነው ምኞቴ። ምክንያቱም ህዳሴን Etiopía está construyendo esta colosal infraestructura en el Nilo Azul, aguas arriba, para generar electricidad y desarrollar su propia economía. Lo cual es lógico desde su punto de vista. Claro. Pero el problema para Egipto es puramente mecánico y geográfico. Si Etiopía llena el inmenso embalse de esa presa demasiado rápido, reduce drásticamente el caudal de agua que fluye río abajo hacia territorio egipcio.
Y claro, en un país hiperpoblado y que es básicamente desierto en su totalidad, donde la agricultura y el consumo humano dependen en un 90% del agua del Nilo. Perder caudal significa, literalmente, enfrentarse a la ruina agrícola y al hambre. No hay alternativa. Fíjate. Entonces, si conectamos todos estos puntos que hemos ido viendo, Egipto actúa casi como un banco tóxico en Wall Street justo antes de la crisis financiera de 2008, ¿no? A ver cómo es eso. A ver, saben que sus cuentas son un desastre absoluto, que tienen una crisis hídrica inminente que les puede ahogar y que sobreviven únicamente gracias a que otros países les pagan las facturas a final de mes. Sí, eso es indiscutible. Y sin embargo, convencen a toda la comunidad internacional de que ellos son el gran pilar estabilizador de Oriente Medio. La pregunta es, ¿cómo consiguen que las potencias occidentales sigan pagando el rescate de su economía una y otra vez? Pues lo consiguen aplicando el mismo concepto de ese banco tóxico que mencionas, el too big to fail. ¿Ser demasiado grandes para caer? Exacto. Egipto funciona a ojos del mundo como un estabilizador de fachada. Occidente, y particularmente la Unión Europea, mira el mapa y entra en pánico. ¿Se echan a temblar? Claro. Saben que, si el Estado egipcio colapsa, no estamos hablando de una pequeña crisis local. Estaríamos ante una ola migratoria sin precedentes de millones y millones de personas hacia Europa. Además de la paralización total del Canal de Suez, por donde pasa gran parte del comercio global. Y un caldo de cultivo infinito para el terrorismo en la región. Toda la vez. Así que, ante ese escenario apocalíptico, Occidente prefiere sostener financieramente a un régimen inmensamente represivo antes que arriesgarse a tener otra Libia o otra Siria a las mismas puertas del Mediterráneo. Es una estabilidad fundamentada enteramente en el miedo al caos. Tremendo. Pues, llegados a este punto de nuestro punto data, creo que la enorme complejidad de todo este tablero exige que hagamos un buen esfuerzo de síntesis. Si tuvieras que destilar todo este recorrido histórico y político en las claves esenciales para quien nos está escuchando, ¿con qué nos quedamos? Pues, para entender el norte de África hoy, sin caer en tópicos, hay que retener 4 dinámicas estructurales muy claras. Adelante con ellas. Primera, esto ya no es la periferia olvidada de Europa. Es un espacio central de competición, donde las grandes potencias globales externalizan y miden sus fuerzas. Un tablero principal, claro. Segunda, la realidad innegable del fracaso de las primaveras democráticas. Unas transiciones cuyas promesas de equidad fueron aplastadas por la desigualdad económica, los golpes militares o la guerra abierta. Tercera, la herida abierta de Libia, que tras una intervención externa sin ningún plan de posguerra, se ha convertido en un mercado transnacional de armas y mercenarios que desestabiliza activamente a todos sus vecinos. El agujero negro que decíamos. Y cuarta, y última, la pervivencia de modelos estatales sostenidos de manera absolutamente artificial, bien sea porque se aferran a la exportación de un recurso finito como el gas argelino, o bien porque viven en una acumulación crónica e impagable de deuda, como es el caso de Egipto. En definitiva, estamos hablando de una estabilidad extraordinariamente frágil en toda la región. Y claro, todo este mapa nos deja ante una pregunta central, de esas que se te quedan resonando en la cabeza. A ver. Viendo cómo los intereses extranjeros y los miedos internos asfixian constantemente a las sociedades civiles, la pregunta es: ¿tiene el norte de África la capacidad real de producir sus propios modelos políticos, institucionales y soberanos? ¿O está la región geográficamente condenada a oscilar eternamente en un péndulo entre el autoritarismo militar más duro y el caos absoluto del vacío de poder? Es un interrogante que desde luego no tiene una respuesta fácil, pero que va a marcar indefectiblemente el futuro de toda la cuenca mediterránea en las próximas décadas. Sin duda alguna. Pero ojo, porque la historia de estos conflictos no se queda encapsulada en las costas del norte. Todo ese inmenso arsenal militar de la época de Gaddafi, todos esos todoterrenos cargados de armas pesadas y esos combatientes sin estado que mencionábamos, no se evaporaron por arte de magia en la arena. No, el armamento nunca desaparece solo. Encontraron una ruta. Cruzaron las porosas fronteras hacia el sur, adentrándose en el desierto profundo, y fueron exactamente la chispa que encendió la devastadora cadena de rebeliones y golpes de Estado que hoy sacuden otra región clave, el Sahel. Un efecto dominó en toda regla.
Y bueno, antes de despedirnos, queremos recordar a la audiencia que Punto Data es un espacio de contenido completamente gratuito, elaborado sin ningún ánimo de lucro y por personas Personas de carne y hueso, sí. con el único objetivo de intentar arrojar un poco de luz sobre esta enorme complejidad geopolítica que nos rodea. Así que os invitamos a suscribiros al canal para seguir acompañándonos en futuras emisiones. Además, para quienes deseen profundizar con rigor en los temas que hemos tratado hoy, este análisis se ha construido a partir de fuentes fundamentales que recomendamos muchísimo consultar, destacando especialmente 3 de ellas en inglés. Que son imprescindibles, la verdad. Sí, los volúmenes de Geopolitics and Governance in North Africa, la obra Politics and Power in the Maghreb y los exhaustivos informes del UN Panel of Experts on Libya. Pues ahí queda la recomendación. Al final del día, ese diagnóstico binario, del que tanto nos gusta depender en Occidente, en plan, ¿esto está roto o no está roto? ¿Es estable o inestable? Simplemente no aplica al norte de África. Se queda muy corto, sí. Aquí el escáner siempre nos devuelve una imagen llena de matices, de actores operando en la sombra y de una olla a presión que, fíjate, por mucha tapa y mucho peso que le pongas encima, nunca deja de hervir bajo la superficie. Nos escuchamos en el próximo Punto Data.